Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar un poquito de este tema que tiene que ver con currículum y entrevista. Esto es lo que le decía la vez pasada. Esto es más para prepararles a ustedes para que puedan enfrentar una entrevista sin tanto miedo. Da miedo, porque uno sabe con qué les pueden llegar a salir en una entrevista. Así que hoy vamos a ver un poquito las recomendaciones generales, las preguntas generales, que ustedes tienen que ir pensando un poquito, ¿qué le respondo si me pregunta esto? ¿Sí? ¿Para qué? Para que en el momento que ocurra, ustedes no estén pensando tipo Maradona, quedan colgados. No es por la edad, nos pasa a todos, me pasa a mí, ahora vieja, así que es una cuestión de estrés en el momento de una entrevista, ¿sí? Así que siempre es mejor tenerlo pensado, entonces uno por más que diga por ahí algo distinto de lo que uno planeó, pero más pensado, digamos, más a conciencia. Vamos a ir viendo. Bueno, habíamos quedado la clase pasada con el FODA, no sé si lo pudieron hacer el FODA personal, ¿sí? Buscar dos personas, puede ser de trabajo, otro ambiente, y dos familiares, y hacer que te respondan cuál es tu fortaleza, cuál es tu debilidad. ¿Para qué? Para que nos muestren cómo nos ven, ¿sí? Siempre le decía que esto es como un golpe al ego, porque nos van a decir cosas que no nos va a gustar. Entonces es un poquito de golpe, pero más que golpe es como que nos zarandeen y que nosotros digamos, bueno, esto es lo que tengo que mejorar. También ustedes están en la edad que también es difícil por ahí aconsejar, ¿sí? Tengo hijos de la edad de ustedes y sé por experiencia, digamos, que no me diga eso, mamá, porque ya sé, no me diga esto porque ya sé. Bueno, por lo menos acá lo van a tener plasmado, cosa que el día que les interese y el día que quieran aprovechar, lo tienen disponible, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, el FODA personal habíamos hablado que tenía dificultades. Por un lado era difícil hacerse un autoexamen realista. ¿Qué quiere decir? Y yo veo más lindo lo lindo y veo menos feo lo feo. ¿Sí? Siempre somos como más, hay personas que se juzgan mucho, ¿sí? Pero normalmente somos más indulgentes, perdonamos más nuestro pecado, pero castigamos el pecado ajeno. ¿Sí? Así que siempre cuesta encontrar esas debilidades que tenemos. En psicología eso se llama las sombras, ¿sí? O sea que sombras son las cosas malas que tenemos que las tratamos de ocultar. ¿Cómo las ocultamos? Poniéndonos una máscara, ¿sí? Entonces muchas veces conociendo la máscara de la persona, nosotros podemos saber cuáles son las sombras que están atrás. Todos tenemos sombras, ¿sí? Todos. Y lo que hacemos cuando inconscientemente, porque las tenemos nosotros incorporadas y las ocultamos, pero inconscientemente proyectamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vemos en el otro nuestra propia sombra, ¿sí? Entonces, ojo también, eso es para evaluar que no pueden ser detectadas por uno mismo, sino por personas de afuera. Son aquellas debilidades que caen en la zona ciega u oscura de la conciencia, o sea, la inconsciencia. Lo ideal es hacerlo con alguien de confianza, un jefe que tenga criterios, ¿sí? No que sea maldito, y que tenga esa condición de líder, que significa, ser líder significa conducir, eso es ser líder, ¿sí? O sea, no tratar de tumbarte, no tratar de que no me llegues, ¿sí? Evitar que me serruches el piso, eso no tiene un líder, ¿sí? Eso tiene un jefe. Pero un líder siempre va a tener el idealismo de hacer que todos los que están alrededor de él surjan con él, ¿sí? O sea, no es lo mismo ser líder de un montón de tontos que ser líder de toda gente muy capaz. Así que ahí está la viveza, digamos. ¿Qué análisis de fortaleza? Recuerden que habíamos visto para poder hacer un FODA personal. Dice, entendemos por fortaleza la existencia de una capacidad o recurso en condiciones de ser aplicado para alcanzar los objetivos. O sea, una capacidad que yo tengo o algo, ¿sí? Un recurso es algo que yo tengo. Puede ser la capacidad para solucionar problemas. Hay gente que es rapidísima para solucionar un problema. Hay gente que tiene muchísima capacidad para organizar cosas. Bueno, y así, miles de cosas, ¿sí? Como hablamos la pasada, tener una moto, tener un auto, tener carnet, tener un carnet sanitario, son todas herramientas que me posibilitan estar en mejor ventaja. Dice, ¿para qué se tiene facilidad?
cuáles son las cualidades sobresalientes que tienen ustedes, y por ahí si le preguntan así, y ustedes nunca lo pensaron, pueden decir, sobresaliente ninguna. Pero a lo mejor, si ustedes analizan un poco, van a saber, por ejemplo, reconocer que son muy buenos organizadores, que son muy buenos, por ejemplo, en lo que sea puntualidad, que son muy buenos en lo que sea transmitir tranquilidad, ¿sí? Son todas personas que se necesitan en un momento donde la gente está alborotada. Y en la farmacia ocurren todas esas cosas. Así que muchas veces aquella persona que puede mantenerse tranquila frente a un quilombo, normalmente tiene también condiciones como para ser jefes y líderes, ¿sí? Entonces eso es lo que por ahí a veces las empresas buscan. Gente que lidere al resto que están adentro. ¿Con qué competencias, talentos se cuenta? Bueno, ¿en qué soy buena? ¿Sí? Y a veces decimos, no soy buena en nada. Bueno, buscar, ¿en qué? Algo tenés que ser bueno. ¿En qué? ¿Sí? O sea, yo no puedo saber en qué son buenos ustedes. Así que son ustedes lo que tienen que ver. Y si no soy bueno en nada, que es muy raro que no sean buenos en nada, bueno, empezar a ver en qué me puedo mejorar, ¿sí? Para poder tener esa competencia. En este sentido, dice, puede considerarse los estudios, ustedes van a tener la certificación, por ejemplo, pueden agregar cualquier certificación que haga con respecto a informática, viene bien, idioma, viene bien, ¿sí? Incluso, fíjense hasta qué punto ahora se está revalorizando, que se está dando capacitación a las empresas privadas, incluyendo a la farmacia, en lengua de señas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una herramienta para incluir a un sector de la sociedad que está excluido. Las capacidades intelectuales, que no tiene que ver con los títulos, ¿sí? La capacidad intelectual y la inteligencia de una persona tiene que ver con los conocimientos que tiene, ¿sí? Pero también con la manera de vincularse con los otros. Todo eso, ese conjunto, es la inteligencia, ¿sí? Las dos cosas, no es solamente aprender y memorizar, sino también vincularme con los otros. Habilidades interpersonales y de inteligencia emocional. Habilidades interpersonales es el trato con las otras. Si yo llego y me peleo con todo el mundo y bueno, no tengo habilidades interpersonales, ¿sí? Pero si yo soy una persona querida, respetada, que me apoyan, ¿sí? Eso quiere decir que tengo buenas relaciones interpersonales. La inteligencia emocional, que se habla mucho de inteligencia emocional, es el manejo de las emociones negativas. ¿Sí? Porque cuando estamos felices, ¿a quién le molesta? Bueno, hay gente que le molesta que uno esté feliz, pero en un lugar de trabajo que uno esté feliz, salvo que se esté destornillando de la risa y molesta a lo demás, que esté uno feliz es algo positivo. Pero ¿cómo manejo cuando estoy mal? ¿Cómo manejo con mi emoción cuando estoy depresiva, cuando estoy triste, cuando me lastimaron? ¿Sí? Todas esas cuestiones tienen que ver con esa inteligencia emocional. Normalmente los adolescentes se los asocia más con que son explosivos y demás. Y se supone que a medida que vamos quedando viejos, vamos empezando a tener esa inteligencia emocional y empezamos a ser más cautos en reaccionar, ¿sí? O sea, cuidamos más nuestras reacciones. ¿Por qué? Porque podemos manejar las emociones. Así que ustedes se van a encontrar con un montón de cosas en la farmacia, distintos tipos de clientes, como los habíamos visto también en la clase anterior. ¿Qué oportunidades? Ver opciones de la vida laboral que pueden aprovecharse. Por ejemplo, se abre una farmacia nueva, por ejemplo, en la pandemia habíamos hablado que significó una oportunidad muy importante para la farmacia. Se cerró una farmacia que estaba cerca, que era la competencia, miles de cosas que pueden llegar a darse. Ustedes para presentarse, bueno, ¿qué opción, digamos, podría llegar a ser válidas para ustedes? Algo que ustedes cuenten herramientas como para decir, esa oportunidad es mía. Les repito, ¿sí? Las herramientas las buscan ustedes, ¿sí? Si ustedes no se capacitan, no se preparan, no buscan, y el trabajo no va a llegar nunca, ¿sí? Entonces la herramienta, ustedes son las que se van a fabricar. Por ejemplo, este es el momento ideal para desarrollar una carrera laboral dirigida a administración de redes mediante certificaciones oficiales, o sea, manejo de redes sociales,
o desarrollo de sistema operativo o aplicativo para dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque en todo lo que fue la pandemia, se potenció eso, se potenció las redes sociales a nivel social, digamos, y todo lo que sean los aplicativos y dispositivos móviles a nivel salud. ¿Sí? Por eso empezamos todo lo que tenía que ver con la atención médica a través de Zoom y demás. Esto fue fuera de lo normal, fuera de lo común, pero se instaló. ¿Sí? Hoy estamos con recetas electrónicas y cosas que antes de la pandemia no existían. Entonces necesito conocer Internet. Las debilidades. Dice, este análisis es el más difícil por la dificultad de tomar conciencia. En el caso de las debilidades, una vez detectadas, es donde más importante resulta hacer acciones para superarlas. Esto le pueden preguntar, ¿sí? Esto es una de las preguntas que por ahí los entrevistadores suelen hacer. Dicen, ¿qué es lo peor que le pasó? ¿Y cómo lo superó? ¿Sí? Entonces, bueno, si ustedes en ese momento la agarran frío y no se acuerdan qué fue, ¿sí? Piénsenlo, tengan algo ahí en reserva de qué fue lo peor que les tocó vivir hasta ahora y cómo pudieron superar eso. A veces tiene que ver con alguna relación familiar, ¿sí? A veces tiene que ver con la pérdida de una pareja, a veces tiene que ver con la muerte de un familiar, ¿sí? La pérdida de un trabajo que era importante, alguna cuestión así que hace que uno le cuesta salir adelante. Por eso son dificultades, debilidades que uno va a tener a lo largo de la vida. Para alguien puede ser terminar o empezar estudios, por ejemplo. Dice, para otros puede ser superar un mal genio, para otros una gran timidez que le quita opciones de desarrollo profesional. En este sentido, siempre, cada vez que ustedes van a hablar de una debilidad de ustedes, por ejemplo, uy, tengo mal carácter, pero estoy yendo al psicólogo, ¿sí? Tomé la decisión de ir al psicólogo para poder controlar. Eso es tratar de superar la situación. Soy muy tímida, pero me anoté en un curso de teatro, porque se recomienda teatro para las personas que son tímidas, para poder aprender a manejarme con otra gente y no tener miedo de hablar en público, por ejemplo. ¿Sí? Si ustedes van al psicólogo por timidez, le mandan a hacer teatro. Las amenazas, dice, requieren de un examen atento y lúcido que puede afectarme en un futuro próximo. ¿Qué cambios pueden suceder que si me pillan sin preparación me perjudiquen? Por ejemplo, a veces un cambio tecnológico o la fusión de dos empresas con plataforma de desarrollo pueden a la larga dejarte sin trabajo. Esto es lo que ocurre mucho cuando se fusionan dos empresas. Se unen dos empresas, hay dos gerentes, uno de cada lado, queda uno solo, ¿sí? Y así con cada uno de los puestos que son similares. Esas son amenazas. Así como son oportunidades para los que quedan, son amenazas para los que echaron. Así que siempre hay que estar atentos también a, bueno, ¿cuál puede ser una amenaza mía? En un momento yo, por ejemplo, estudié para visitador médico porque yo estaba trabajando en un laboratorio, no era visitadora médica ahí, ese laboratorio tampoco tenía visita médica, pero pensaba que a futuro podría ser, entonces por eso estudié, ¿sí? Para el día que necesitaran el título yo ya lo tuviera. Eso es, digamos, como para prepararse a un futuro, pensar más allá, ¿sí? No este mes, sino más adelante, qué es lo que puede llegar a faltar en mi trabajo. Eso no quita que igual no te echen, no quita que igual, digamos, no encuentren algún motivo o simplemente reduzcan personal. Así que lo único que hace es que uno esté mejor preparado para las circunstancias. Bueno, ahí ustedes tienen un resumencito, ejemplos de características que pueden tomarse como fortaleza, como debilidad, como oportunidad y como amenaza, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Fíjense, ¿qué considera fortaleza? Capacidad de sobreponerse a las dificultades, eso se llama resiliencia, ¿sí? Una persona resiliente es la que cae y se vuelve a levantar, cae y se vuelve a levantar, ¿sí? Y siempre tiene ganas de seguir empujando para adelante. Eso es capacidad para sobreponerse. Que nos va a tocar dificultades, nos tocan a todos.
el tema es cómo te pillan esa dificultad. ¿Sí? Te dejan tirado o te dejan golpeado, pero salimos adelante otra vez. La honestidad no se ve mucho, pero sigue siendo una virtud y sigue siendo una fortaleza para esa persona. ¿Sí? Por ahí les hacen test que tienen que ver justamente con lo que ustedes respondan, digamos, es lo que ellos miden psicológicamente, si son honestos o no. ¿Sí? Hay muchos test que se hacen de eso. La credibilidad, ¿sí? La credibilidad es fundamental, por eso no se miente. Porque mucho de lo que ustedes digan, hay algunas empresas que lo van a mandar a investigar. Y si descubren que es mentira, automáticamente son desechados. La responsabilidad se mide ahí en el momento, con la manera en que ustedes se presentan. Si se presentan a tiempo, si llegan tarde, si se presentan mal vestidos, sucios, ¿sí? No importa la ropa, el tema que esté presentable. Si es organizado y sistemático para los trabajos, esto es algo muy importante para aquellos que quieren cosas que sean rutinarias, ¿sí? Esto se hace siempre de esta manera. Hay trabajos que son así, rutinarios, y hay trabajos que son como más artísticos y permiten más libertades. Entonces, para ese tipo de personas nos sirve este liberal, ¿sí? Este trabajo más libre. Cuando son muy estructurados, muy así esto se hace así, 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 siempre esos trabajos repetitivos son buenos. Entonces, este tipo de persona puede servir muy bien para todo lo que sea obra social, porque las obras sociales se hacen siempre de la misma manera. Claridad en los objetivos, eso como lo sé, preparándome antes, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que usted tiene para su vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca acá en esta empresa? ¿Por qué quiere trabajar acá? ¿Sí? Son preguntas que le pueden hacer. Capacidad para adaptarse a los cambios. Esa capacidad de adaptarse a los cambios es fundamental también en cómo es la sociedad hoy. La sociedad hoy cambia mucho. Cambia la política, cambia la economía, cambia una cosa, la otra, y todo nos afecta. Entonces esa capacidad de adaptarme es lo que me ayuda a seguir permaneciendo, porque si yo no me adapto, o me echan, o me voy porque renuncio. La capacidad de adaptarse tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el estrés. Así que imagínense cómo está todo relacionado. Si sé reconocer errores, ¿alguna vez se equivocó? ¿Qué recuerda que se haya equivocado? ¿Sí? Decir no me acuerdo de nada es muy de creerse superior, ¿sí? O sea, siempre nos equivocamos en algo. Nos equivocamos en el trabajo, nos equivocamos en las relaciones que tenemos con otras personas, ¿sí? Entonces, bueno, reconocer ese tipo de error también habla de la grandeza de una persona, por eso se considera una fortaleza, ¿sí? No el haber cometido el error, el reconocerlo como un error. ¿Por qué? Porque si yo lo reconozco como un error, lo voy a tratar de corregir. Si yo traté mal a una persona, le pido disculpas, ¿sí? Si yo rompí algo, lo repongo. Si yo robé algo, lo devuelvo, ¿sí? Son cuestiones que tienen que ver con esa de reconocer y de convertirlo en una virtud. Coherencia entre lo que creo y lo que hago. Bueno, haz lo que digo y no lo que hago. Bueno, eso no se ajusta a una entrevista, ¿sí? O sea, cuando ustedes digan algo siempre van a tener que probarlo. Así que por eso le decía a la clase pasada que no mientan, que no digan leí tal libro, ¿sí? Para parecer intelectual, porque posiblemente le pregunten sobre ese libro, ¿sí? O si no, tienen que hablar sobre un libro que nadie conozca, cosa que no se den cuenta la mentira. Dentro de las oportunidades vamos a tener, las dificultades han sido una oportunidad para conocer fortalezas y capacidades. Por eso le van a preguntar cuál fue la peor dificultad y cómo salió para adelante. Entonces, muchas veces de un problema económico, por ejemplo, tengo un problema económico y tuve que empezar a hacer comidas, ¿sí? Para poder solventar los gastos de la casa. Bueno, ahí está la creatividad, ahí está la fortaleza, ¿sí? No me dejé vencer, no empecé a llorar, ¿sí? Lo que hice fue empezar a cocinar para afuera, por ejemplo, viandas para poder llegar a los costos que necesitaba. La diversidad de trabajo que he desarrollado. Algunos van a medir
cuando cambia mucho de trabajo, ¿sí? Van a medir como que es una debilidad, ¿sí? Bueno, por algo no queda mucho tiempo en el trabajo, ¿sí? Pero giremos eso, hagamos que lo mire distinto si sugieren una cosa así. La diversidad de trabajo, lo que a mí me permite, es desarrollar capacidades que antes no tenía, ¿sí? De cualquier trabajo. Trabajé en una heladería, aprendí a hacer cucurucho, aprendí a cómo es el sistema de los helados, aprendí la importancia de la cadena de frío, miles de cosas que podemos aprender en cada uno de los trabajos que hicimos. De lo que sea, de peluquero, de mecánico, de lo que sea, siempre hay cosas que podemos aprender y lo podemos volcar en este nuevo trabajo. Cuando hablamos de debilidades, la inseguridad, ¿sí? Esa es una debilidad muy grande y la mayoría somos inseguros. Cuanto más agresivos nos mostremos, más inseguros somos. Cuanto más celosos somos, más inseguros somos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy segura de mí misma, segura de lo que yo soy, segura de lo que valgo, no pierdo mi tiempo, ni peleando, ni celando, ni haciendo todas esas cuestiones que lo único que hacen es mostrar que yo no estoy conforme conmigo misma. Entonces, muchas veces la inseguridad es un punto importante a tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a traer problemas después, ¿sí? Un personal inseguro va a empezar a molestar a todos los otros. ¿Por qué? Porque vos me querés serruchar el piso, vos me querés hacer esto, vos me maltratás, vos me querés hacer esto, ¿sí? Eso genera. La falta de delegar tareas. Esta es una debilidad que yo tengo. Antes me la tomaba, por eso le digo que es un golpe al ego, antes me la tomaba como que era una capacidad mía que tenía de poder resolver los problemas y hacer todas las cosas, 2, 3 cosas a la vez. En realidad es una debilidad. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de decir, fulano hace tal cosa, mengano hace tal cosa. ¿Por qué? Porque yo creo que yo lo hago mejor que ellos, ¿sí? Eso es un exceso de ego y es una inseguridad mía. Por más que aparente que no, yo sé todo, no, en realidad es una inseguridad mía. Ese es uno que me tocó a mí. Dice, necesito desafíos profesionales constantemente. Desafíos profesionales se refieren al puesto de trabajo, ¿sí? Necesito constantemente que esté desafiándome. ¿Por qué? Es una debilidad. Porque yo me puedo sentir muy, muy cocorita, sí, yo sé todo, sí, dale, dale, a ver, competimos, vas a que te gano, y en algún momento alguien me va a ganar. Entonces eso es una debilidad en realidad, exponerme constantemente a la lucha con otros compañeros de trabajo. Ser autoexigente, fíjense, también yo consideraba que ser autoexigente era algo bueno, una fortaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me exijo a mí misma, ¿sí? No, no es una fortaleza, en realidad es una debilidad. ¿Por qué? Porque el autoexigente, normalmente lo que hacemos es medir al otro según la manera en que nosotros nos medimos, ¿sí? Yo me mido con una vara y con esa misma vara mido y juzgo a lo demás. Entonces eso es una debilidad, ¿sí? No es una fortaleza. Poca paciencia. La poca paciencia es una debilidad y muy importante en estos tiempos, ¿sí? Aquella persona que no tiene paciencia no puede estar en un mostrador un mostrador de paciencia, un mostrador de farmacia. ¿Por qué? Porque la gente va a venir y hay gente que ni siquiera sabe lo que significa firma y aclaración. Así estamos ahora, ¿sí? Firme ahí, ponga los datos, ¿dónde? ¿Dónde tengo? 80 veces al día uno tiene que explicar dónde firma, dónde escribe, qué es aclarar de firma y todas esas cuestiones. Entonces, si yo no tengo paciencia, es una tarea que se va a dificultar bastante. Dentro de las amenazas podemos hablar de los ambientes políticos, que eso va siempre a influir en cualquier tipo de negocio, ¿sí? La política está bien, hay estabilidad, no hay inflación, fantástico, pero donde hay inflación, donde sube el dólar, donde se me van al desastre toda la materia prima que tengo que comprar, eso también va a repercutir, ¿sí? Entonces siempre va a ser una amenaza el ambiente político. Y las envidias profesionales, ¿sí? Ahí no habla de profesión, sino de colegas, ¿sí? Las envidias profesionales están.
Entonces muchas veces porque yo soy eficiente y la otra no es tan eficiente, me castiga. ¿Sí? Entonces eso siempre va a estar presente y va a ser siempre una amenaza. ¿Por qué? Porque puede ser que hable y que no le den bolilla a nadie, ¿sí? Que critique, que hable de mí, que nadie le dé bolilla, pero puede llegar el día en que algún jefe o alguien que tome las decisiones sí le haga caso en base a lo que ella habla. ¿Sí? Entonces siempre las amenazas de terceros, ¿sí? de colegas, hay que tratar de pararlas a tiempo antes que agrande más. Bueno, dentro de las conclusiones entonces, este análisis FODA personal me va a permitir evaluar mis fortalezas y debilidades que están relacionados con nuestros aspectos personales por naturaleza, o sea, nuestras virtudes y nuestros defectos, y los adquiridos, las habilidades, los estudios y demás. Las oportunidades y amenazas se refieren al ámbito profesional en el cual nos desenvolvemos cotidianamente o que nos queremos desenvolver, en este caso en la farmacia. Y acá vienen las preguntas. ¿Qué podríamos aportar a la empresa? Les pueden hacer esta pregunta. ¿Qué consideramos que necesita adecuarse a la época actual? ¿Por qué soy la mejor opción? ¿Por qué se tienen que quedar conmigo y no con la que entró antes que yo para la entrevista? ¿Sí? Bueno, ¿qué le ofrezco yo que es mejor que los otros? El FODA personal es una herramienta útil para prepararnos mejor para los futuros desafíos y futuros entrevistas. Nos permite un crecimiento tanto en lo personal como en lo laboral, reconocer las fortalezas para potenciarlas y reconocer las debilidades para corregirlas y si no se pueden corregir, por lo menos minimizarlas, o sea, hacerlas chiquititas. Ser el puntapié inicial para tu estrategia de marketing personal, que es el marketing personal como me vendo, ¿sí? Todos nos estamos vendiendo constantemente, no quiere decir que tengamos un precio, pero siempre estamos nosotros vendiéndonos. ¿Conocemos a la suegra? Bueno, le queremos caer bien, por supuesto que no vamos a ir mugrienta y digamos, sin hacer nada, ¿sí? Siempre nos mostramos lo mejor posible, tratamos de ser educados, tratamos de que se entere que sabemos hacer las cosas que el nene va a necesitar, por ejemplo. ¿Sí? Cuando nos presentamos una entrevista no vamos a decir, no, yo soy muy dormilona, no sé si voy a llegar a la mañana a esa hora, porque entramos a las 8 y yo a las 10 recién me levanto, o sea, no le vamos a decir eso en una entrevista. ¿Sí? Siempre nos ponemos esa máscara de perfectas. Así que eso es parte de nuestro marketing, cómo nos vendemos. Tener pensadas respuestas adecuadas a pregunta tipo de las entrevistas. ¿Cuál es su mejor virtud? ¿Cuál es su peor defecto? ¿Cómo se ve en 5 años? Yo odio esa pregunta, ¿cómo se ve en 5 años? ¿Y por qué debo incorporarla o incorporarlo? ¿Sí? Bueno, piensen esa respuesta, ¿qué le dirían a ustedes? ¿Cuál es la mejor virtud que ustedes tienen? La resiliencia, poder levantarse cuando caen, el compañerismo, la cooperación, ¿sí? ¿Qué es lo mejor? La honestidad, ¿sí? Vamos a ver entonces lo que es el currículum. El currículum puede ser regular y resumido. El resumido, en otras partes del mundo, le suelen llamar como hoja de vida, ¿sí? Eso van a encontrar también así con ese nombre, hoja de vida. En el regular está todo lo que hicimos, todo. Y en el resumido, normalmente en pocas hojas, una en la mayoría de los casos, está muy, muy contadito, digamos, los puntos más importantes. Eso por eso se llama resumido. El currículum vitae es largo y contiene más detalles que una hoja de vida. El regular es más utilizado en situaciones académicas y científicas y el resumido en búsquedas laborales específicas. Por ejemplo, si tuvieran varias profesiones y quieren para farmacia, se ponen las cosas de salud. No necesito saber las cosas por ahí de arte culinario, ¿sí? Sino lo que tenga que ver con el puesto que yo me estoy presentando. Ahora, depende del entrevistador, también le va a interesar, por ejemplo, que ustedes estén haciendo un curso de chef, ¿sí?
¿Por qué? Porque eso está indicando que tienen hobby, que tienen otros intereses y demás, que también habla de cómo somos cada uno de nosotros. La pregunta de qué hobby tienen es bastante común también, ¿sí? Ahora me hicieron hace poco en psicología, nos hicieron, yo estoy estudiando, y nos hicieron esa pregunta, ¿sí? ¿Qué hobby teníamos y de dónde surgió ese hobby? O sea, ¿cómo surgió? Bueno, me enseñó mi papá, empecé con mi abuelo, bueno, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo surgió? El currículum vitae significa carrera de la vida, dice en latín. Las hojas de vida son concisas, pero los currículum pueden abarcar varias páginas, dando una cuenta detallada de la historia laboral del candidato. Logros académicos, honores, publicaciones y más. O sea, todo lo que tenga que ver, por eso tiene que ver más con lo académico, dice. El objetivo principal para preparar tu currículum vitae o una hoja de vida es obtener una entrevista. O sea, la idea de hacer un currículum es conseguir trabajo. Esa es la cruda verdad. El currículum vitae cumple una triple función. Primero, presentarse al entrevistador, ¿sí? Resaltar los aspectos más importantes del recorrido de nuestra vida, ¿sí? También de la personalidad, por eso está volcado en ese currículum. Y después de la entrevista, lo que hace es recordarle al empleador esos datos importantes. ¿Sí? Ustedes van a ver que durante la entrevista toma notas, agrega cosas, puede hacerlo en el currículum que ustedes le llevan o puede hacerlo en otra hoja, ¿sí? Y va a tomar notas que después van a evaluar en el caso de que haya 2, 3 para el mismo puesto, cuál les conviene más, ¿sí? O sea, ellos están buscando específicamente y en base a la respuesta que ustedes le den, van a ir marcando. Otro de los detalles, cuando está haciendo eso de escribir, no estén mirando, tratando de leer lo que dice, ¿sí? Eso se toma como mala educación. Bueno, ¿cómo podemos darle un formato? Hay muchos formatos. Ustedes buscan en internet, formato de currículum tiene. Los Word de acá de las computadoras también tienen, ¿sí? Formatos de currículum. Hay muchos que son muy lindos, pero para poder descargarlo tienen que pagar, entonces ahí se complica también, ¿sí? Entonces busquen alguno que diga que es gratuito. ¿Qué van a poner? Primero, el principal, siempre va a ser los datos personales. Tiene que ver con el nombre, el apellido, el DNI, el lugar y la fecha de nacimiento, la dirección personal, ¿sí? Los teléfonos de contacto, una dirección de correo electrónico. Y ahí tengan cuidado con el correo electrónico que tienen, ¿sí? Normalmente para una búsqueda laboral se pone siempre el correo electrónico con el nombre o con abreviaciones del nombre, ¿sí? Pero no pongan nada que tenga que ver con alguna guarangada, ¿sí? Me tocó. Bueno, les decía que me ha tocado ver correos electrónicos donde decía, por ejemplo, Supocar. Normalmente el que quiere hacer ese tipo de chistecitos cree que la otra persona no lo sabe, ¿sí? Pero supocar significa supositorio de carne. Así que son guarangadas que lo que hacen es hacer quedar mal a la persona, ¿sí? O sea, se cree un vivo, pero en realidad una persona que está demostrando que tiene poca educación. Así que obviamente que eso automáticamente así, pum, se corre para un costado. Entonces siempre busquen el nombre, que los represente el nombre. Igual también las redes sociales, ¿sí? Si ustedes en las redes sociales ponen gerente en la vagancia, que eso vi muchos correos electrónicos, páginas de Facebook así, todos son gerente en la vagancia. O sea, eso no va para una búsqueda laboral. Y en una búsqueda laboral le van a pedir las redes sociales justamente para controlar cómo son ustedes cuando no se lo está mirando, ¿sí? Bueno, la edad, si no es contraproducente. A veces van a pedir específicamente edades, ¿sí? Por ejemplo, hasta 30 años. Y ustedes dicen, oh, yo tengo 32. Bueno, sacan la edad y mandan igual, ¿sí? Sí, pongan la fecha de nacimiento, que tenga que contar. ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia, porque a veces el que está controlando no mira eso,
¿sí? No mira, no se toma la molestia de contar, y pueden llegar a ver que el currículum no es completo, que tiene las cuestiones que necesitan, y por último se enteran que está pasada en edad. Entonces muchas veces, bueno, no importa, pero esta tiene todos los datos. A veces, cuando se pone ese dato de entrada, dice, no, mayor de edad, pum, se corre. Lo mismo cuando piden con alguna condición específica, ¿sí? Y les cuento una anécdota. A mi marido, el pedido de mandar currículum decía el auto, modelo y año, ¿sí? Del auto que se tenía. Y le rechazaron a mi marido porque el auto era viejo, o sea, estaba fuera del margen que ellos contemplaban. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, le rechazaron, yo me acuerdo cuando él vino tristísimo porque le habían rechazado por eso. Les recuerdo que él era cartero, ¿sí? Entonces venía muy, muy mal por eso. Y le dije, bueno, pero si te rechazan por el auto y ni siquiera se tomaron la molestia de ver tu currículum, que es muy bueno el currículum, tiene muchos cursos en capacitación y demás en salud, entonces no vale la pena, ¿sí? O sea, ni te preocupes porque no vale la pena. Pasó un tiempo, seleccionaron personal, llevaron el personal, y después le dijeron a los dos que habían elegido, ninguno de los dos cumplía las expectativas del gerente, y les dijeron en ese momento que venían por otra persona, que habían rechazado, venían por otra persona, y que si esa persona no quería, no iban a tomar a nadie por lo menos en ese año. Bueno, esa persona que venían a buscar era mi marido. ¿Sí? Entonces, cuando se comunicaron con él, el gerente se comunicó directamente y le dijo, discúlpenos, pero nosotros cometimos un error con usted. ¿Sí? O sea, eso demuestra lo que le decía hoy, el reconocer los errores demuestra grandeza. ¿Sí? Y bueno, y entonces justo hacía 2 días antes que le habían contratado de Bayer, y bueno, cuando le dijo, le agradezco mucho, pero ya me contrataron. Y ahí en ese momento le preguntó, si no es un atrevimiento, me podría decir con quién le contrató, y le dijo Laboratorios Bayer. Entonces dijo, lo felicito. ¿Sí? Entonces, te demuestra el nivel, ¿sí?, que tenía esa persona, que era el gerente, digamos, que era lo que sabía que estaba buscando. Entonces, por eso, muchas veces un dato puede ser que los rehuyan, pero va a depender también de la empresa, qué es lo que busca, ¿sí? Si a primera pasada esto no le gustó, van a ir profundizando sobre otras líneas. Entonces, nunca se sientan menos porque o no tienen un auto, o no tienen una moto, o no tienen alguna característica, ¿sí? O hablar inglés, o no sé lo que sea. Bueno, ahí le pone un ejemplo, si piden entre 20 y 30 años y ustedes tienen 35, omitir ese dato, ¿sí? Pero nunca mentir, nunca poner que tienen 30 si no lo tienen, ¿sí? Porque recuerden que nada que sea mentira va a seguir avanzando. La foto también, ¿sí? Si somos medio feuchos, por ahí a veces la foto no es muy conveniente. Pero a veces sí o sí es condición de la foto. ¿Podemos decir que una discriminación? No, ¿sí? Porque piden determinadas características, igual que, por ejemplo, para mesera, y piden una chica joven de buena vista, que es atractiva, que eso no es discriminar a la que no sea muy linda, ¿sí? Pero el tema es que esas son las condiciones para ese puesto. Porque se habla mucho de discriminación en ese caso y no tiene que ver con eso. Bueno. Después de datos personales, viene la formación académica. ¿Qué quiere decir? Los estudios formales. Cuando hablamos de títulos formales, son los que tienen que ver con la escuela real, ¿sí? La escuela primaria, la escuela secundaria, los institutos, ¿sí?, cuando ustedes se preparan. Cuando hablamos de educación informal, tiene que ver con, por ahí, un curso que hicimos, el curso que hicimos en la comisión barrial sobre algún taller específico, esos son informales. Cuando hablamos de institutos reconocidos, ahí estamos hablando de formales. Por ejemplo, digamos, ustedes pueden poner que son auxiliares de farmacia, ¿sí?, año 2022. Después viene formación complementaria, lo otro, lo informal, ¿sí? Estudios, seminarios, cualquier cosa, cursos de informática, cursos de idioma, lo que sea, cursos de cajero automático, cajero, por ejemplo, ¿sí? Entonces, muy importante, hay pocos cajeros
hábiles, y eso buscan mucho en la farmacia también, alguien que sea responsable y que maneje dinero, digamos, y cualquier otra charla que sea importante, en este caso, para el ámbito de la farmacia. Ahí el ejemplo que les puse es, por ejemplo, una charla de trazabilidad. ¿Por qué? Porque recuerdan que en la farmacia, todas las farmacias hacen trazabilidad. No me permite cerrar este cuadro. Ahí está. Experiencia profesional, o sea, no tiene que ver con la profesión, les repito, tiene que ver con ustedes, ¿sí? Contratos, convenios, colaboraciones, experiencia laboral realizada incluyendo las prácticas de los estudios que puedan ser de interés para la empresa, o sea, dónde trabajaron antes, esas son las experiencias profesionales, ¿sí? Trabajos anteriores. No olvides señalar la fecha, la empresa donde trabajaste y las funciones y tareas llevadas a cabo, ¿sí? Eso sería lo que se tienen que poner. Si hay conocimiento de idiomas, se pone en un apartado, informática e idioma, ¿sí? Y se pone, si se estudió formalmente en un instituto, el nivel alcanzado. Informática lo mismo, ¿sí? Esto también pueden incorporar conocimientos formales e informales. Dentro de los formales siempre van a ser los que le dan certificados, ¿sí? Pero también yo puedo aprender sola en la computadora, y puedo aprender distintos tipos de manejo. Lo importante es poner los programas que ustedes manejan. Normalmente Word, Excel, Publisher, redes sociales, los programas que ustedes es posible que necesiten en una farmacia. No sé, yo por ejemplo no sé manejar Instagram, por ejemplo, ¿sí? Twitter muy poco. Yo me manejo con Facebook, pero muchas farmacias se manejan muchísimo con Instagram, por ejemplo. Otros datos de interés, cualquier otra cosa que pueda ser importante para este puesto. Puede ser, por ejemplo, dice el carnet de conducir, la disponibilidad horaria, eso es muy importante, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces las empresas necesitan de mucho tiempo el personal, ¿sí? Si ustedes dicen, no, yo solamente cuento con 3 horas a la mañana, y no es necesario, no es, digamos, algo que la empresa pueda tener en cuenta. Bueno, ¿qué tipos de currículum vamos a ver? Vamos a ver el típico currículum impreso, ¿sí? Puede ser del tipo cronológico inverso o del cronológico normal, digamos. El cronológico inverso es el que empieza por lo último, ¿sí? Mi último título, mi última capacitación, lo último que hice, y de ahí va nombrando las cosas hacia atrás. Tiene la ventaja justamente de mostrar los últimos logros, ¿sí? Entonces lo primero que veo va a ser el título, ¿sí? Entonces ahí después va yendo hacia atrás. Pone de relieve la evolución de la carrera formativa y laboral, o sea, se puede notar fácilmente cómo creció la persona. Su presentación cronológica ofrece el esquema ideal para una posterior entrevista personal. ¿Por qué? Porque en la entrevista personal van a seguir ese orden que ustedes hicieron. El currículum vitae cronológico, o sea, el tradicional, va a ser al revés, ¿sí? Empieza por lo primero, escuela primaria, por ejemplo, y de ahí va avanzando. Yo tengo en cronológico, en este tengo yo. Yo tengo desde estudio, desde registrado ahí en el currículum desde el secundario, universitario, terciario que hice, y tengo después en capacitación en cursos, tengo desde el más viejo hacia el último. También vamos a tener, me está bajando el azúcar, estoy dale bostezar. Vamos a tener también el currículum de tipo más funcional. ¿Qué quiere decir? Está dividido por temas y va a proporcionar un rápido, digamos, una rápida idea de lo que es la formación en ese ámbito personal. Yo tengo también así, tengo dentro del cronológico, tengo separado en lo que tenga que ver más con la salud y lo que tenga que ver más con la parte social. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea cursos de salud que hice, lo tengo ahí en salud,
y lo que sea curso que tenga que ver con discapacidad, con psicología, con un montón de otras cosas, van a estar en esa parte de social. Ahí tengo con un tercero, marketing, ¿sí? Todo lo que sea estrategia de venta y demás, es esa tercer línea, digamos. Permite seleccionar los puntos más positivos, omitir los errores de recorrido. ¿Cuáles son los errores de recorrido? Estuve 2 años sin trabajar. Bueno, eso se llama error de recorrido, porque si yo tuviera todo en orden cronológico, ahí se me pierde, ¿sí? En cambio, cuando yo los tengo separados por temática, eso pasa más desapercibido. Suele aconsejarse para candidatos expertos o con amplia experiencia profesional. Por eso lo puedo hacer, digamos, porque tengo muchos años de hacer capacitaciones. Imagínense, tengo 25 farmacéuticas y me empecé a capacitar mucho antes, así que bastante. Otros tipos de currículum. Los nuevos, ¿sí? Esto podemos hablar de un currículum infográfico. ¿Qué es una infografía? Es una imagen que tiene dibujos y que tiene letras, ¿sí? Como los carteles de publicidad. Esos son infografías, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto a veces suele ser más impactante, llamar más la atención. En la farmacia esto no es muy importante, pero supónganse que se postulan para un lugar creativo, ¿sí? Una imprenta, o algo que tenga que ver, digamos, con creación, sería fantástico. Tenemos el currículum gráfico, ¿sí? Que esto puede ser la estructura muy similar, pero lo que va a hacer es cómo presenta esa información. En lugar de presentarlo escrito, como hace el cronológico, lo va representando con distintos tipos de gráficos. Video currículum, esto salió con la pandemia, ¿sí? Esto pero no es nuevo, esto ya lo utilizaban algunas universidades. Ustedes pueden ver en algunas películas que, por ejemplo, para entrar a Harvard tienen que tener determinados puntajes y tienen que hacer un video de presentación. A mí siempre me dio muchísima gracia la película esta Legalmente Rubia, del video de ella que muestra que no tenía nada que ver, sí, ella en bikini mostrando, pero como justo la universidad ese año quería incorporar variedad de alumnos, la terminan aceptando, ¿sí? Sí había dado un muy buen examen de ingreso. Pero ese tipo de video currículum ya se usaban hace mucho tiempo, pero después de la pandemia empezó a utilizarse más. Currículum por web, estos son cuando se cargan en la web. Esto es importante, nosotros podemos tener cargado nuestro currículum en un formato que lo podamos copiar y pegar, ¿sí? Para que sea más fácil, no tengamos que tipear todo. El currículum interactivo es como la infografía, pero a medida que yo me voy posicionando en alguno de los puntos, abre una nueva ventana y eso es lo que me da un enlace, o por ejemplo dice redes sociales y abre las redes sociales, ¿sí? Me va a dar otro tipo, una galería de imágenes, por ejemplo. Eso tiene que ver, digamos, con este interactivo, o sea que en el momento que lo van haciendo, revisando, se va abriendo distintas pantallas. Y el currículum ciego no facilita datos como la foto, el nombre, la edad, la nacionalidad, nada. Y esto tiene que ver más con el tema de las luchas por las discriminaciones. Pero en realidad yo no le veo sentido en sí. O sea, imagínense contratar a alguien que yo no sé absolutamente nada de la persona. El currículum europeo es uno especial, ¿sí? Está cargado en internet. Ustedes buscan currículum europeo y va a tener el formato válido para cargar los datos, ¿sí? Todos los países que están en la Unión Europea, que es toda Europa menos Inglaterra, tiene, digamos, como igualado todas las formas de buscar trabajo, ¿sí? O sea, ellos unificaron prácticamente todo. No solamente la economía, sino un montón de cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo la búsqueda laboral activa. Entonces en esos casos se cargan así, porque si ustedes cargan de otra manera, el sistema no los registra, ¿sí? Currículum por funciones. En lugar de poner los puestos, se describen las funciones, ¿sí? En cada uno, sobre todo lo que tenga que ver con la oferta que ustedes están queriendo, digamos, ofrecer, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes están ofreciendo de bueno para ese puesto?
Y el currículum por proyecto, y se pueden describir los proyectos en los que has trabajado y la experiencia adquirida. Cuando ustedes describen en qué puesto y qué hicieron, siempre le van a preguntar qué fue lo que aprendió, ¿sí? Me lo han dicho ahora, por ejemplo, me han preguntado que qué aprendí yo, qué puedo sacar de conclusión yo específicamente en el curso que hice, por ejemplo, ¿sí? De discapacidad. Le van a preguntar eso, ¿qué te cambió a vos? ¿Sí? No pueden decir, bueno, porque aprendí cosas, bueno, pero ¿en qué? ¿En qué te modificó? ¿Qué te hizo distinto? Bueno, vamos a lo que tenga que ver con los consejos, ¿sí? Ya la entrevista empieza antes, ¿sí? Me tengo que preparar para la entrevista antes. Y ahí es donde vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? Todo lo que sea antes de la entrevista. Conoce todo lo que puedas de la empresa, ¿sí? Hoy todo está en Google, así que lo pueden googlear y leer todo lo posible para saber a dónde ustedes están queriendo ir. Repasar las aptitudes, la experiencia, la formación, o sea, hacer, digamos, como un control, bueno, tengo toda la información más o menos en mi cabeza, está como para la entrevista. Llevar el currículum, ¿sí? Por más que ustedes lo enviaron, siempre llevar un currículum impreso, porque después nunca saben cuáles pueden ser las contingencias que aparezca, ¿sí? Un emergente, como dicen en psicología. Se manejaban con la computadora, se dañó el ordenador, no hay internet como para descargar, ¿sí? Siempre alguna cosa puede llegar a pasar. Entonces ustedes dicen, bueno, acá tengo una copia, ¿sí? Entonces no hay posibilidades de suspender la entrevista. Y a veces eso puede ser la diferencia, los otros no trajeron. Hazte una relación de tus puntos débiles y preparar argumentos para defenderlos. O sea, pensar en las cosas débiles, los defectos que tengo y ver cómo justifico, ¿sí? Cómo hago para, bueno, no sirve tampoco de echarle la culpa a mamá, a papá, ¿sí? Bueno, cómo defiendo que estoy tratando de salir de ese defecto, ¿sí? Eso sería lo importante. Hazte una relación de tus puntos fuertes y prepara argumentos que lo corroboren, ¿sí? Eso es algo que le van a preguntar. Si ustedes dicen, soy una persona resiliente, bueno, ¿qué fue lo peor que le pasó y cómo hizo para salir adelante? Eso va a ser típico, ¿sí? Entonces, bueno, tienen que saber. Si no, dicen, no, en realidad no me pasó nada. Y bueno, entonces, ¿cómo sabes que sos resiliente si nunca te pasó nada? ¿Sí? Por eso no se miente. Si te citan por escrito, siempre hay que confirmar la asistencia. Si le mandan un correo electrónico, que le citan, señorita, le citamos para tal día, tal hora, en tal lugar, siempre se contesta, ¿sí? Muchas gracias. Ahí nos encontraremos de alguna forma, digamos, que sea agradable. Si no contesten, ok, no, siempre amablemente. Comprobar la apariencia, ¿sí? En el caso de las mujeres, bien vestidas, no minifaldas, no escotes, ¿sí? La mujer, estamos tratando de hacer que la mujer sea reconocida como mujer, no como un objeto sexual, entonces no nos vistamos como objetos sexuales si no queremos serlo, ¿sí? En el trabajo es muy importante ir vestida adecuadamente. Limpio, sobre todo, y el hombre siempre afeitado, o si usa barba, en una condición de que significa que está acicalado, que está cuidado. Siempre solo. Acá no es lugar para los novios celosos, para la mamá protectora, ¿sí? Todos esos quedan afuera y a la entrevista siempre entra sola. Sé puntual, y ser puntual significa llegar 5 minutos antes. Ese es el horario que se quiere como para decir, bueno, llegué para la entrevista hasta que se organizan y me toca, ¿sí? Puede ser que espere, pero ustedes siempre cumplan con los horarios. Se llega 5 minutos antes para dar justo el presente, vine para la entrevista y espero, ¿sí? Tampoco ni 10, ni 15, ni 20 minutos antes. ¿Por qué? Porque se pueden cruzar con el otro que está entrevistado, ¿sí? Normalmente para citar las entrevistas uno al otro, lo que se hace, no sé si se me está quedando, no está, parecía que se quedaba sin batería. Normalmente se deja un margen de 10 minutos entre uno y otro, por eso si llegan 5 minutos ya no se cruzaron con el otro.
Prepara la entrevista, el seleccionador va a hacerlo también, ¿sí? O sea, el seleccionador está acostumbrado a preparar la entrevista, ya tiene sus preguntas típicas, entonces ustedes también tienen que preparar lo más posible las preguntas que conozcan para tener buenas respuestas. Bueno, eso antes, ¿sí? Bueno, una vez que entraron a la entrevista, la idea es crear una buena impresión, ¿sí? La primera impresión suele ser la que queda. Hay muy pocas veces en la que una impresión negativa cuando vi a la persona después resultó ser algo equivocado. La mayoría de las veces en la primera impresión es la que va a marcar. No sé si vieron la película En busca de la felicidad. Cuando se va, el personaje se va a por fin la entrevista que él tanto quería, había estado preso, estaba sucio, manchado de pintura, ¿sí? Ahí con esa condición, porque no les daba, para no llegar tarde, no le daba el tiempo para ir a su casa, bañarse y cambiarse. Y se fue así como estaba, como salió de la prisión. Pero en ese caso se presentó ahí y explicó lo que le había pasado y explicó por qué había llegado con esas condiciones. Y le doy un ejemplo nuestro también, mi marido. Se iba a una entrevista, ¿sí? Antes de ser visitado al médico. Se iba a una entrevista, yo le llevaba una moto, la avenida San Martín no estaba asfaltada, y era un barrial, era un desastre, los costados eran cunetas. Bueno, se resbaló la moto y nos caímos en el barro. Era o volvía a casa y se bañaba y llegaba tarde a la entrevista, o se presentaba así como estaba, y decidió presentarse así como estaba. Cuando lo vieron todo embarrado con un olor a cuneta insoportable, bueno, primero se sorprendieron y él explicó, le dijo que prefería venir así y no dejarles con la impresión de que no era puntual o responsable, y le dieron el trabajo. Así que por eso le digo siempre, hay cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad y en la práctica uno demuestra esa responsabilidad. Bueno, dice, muchos empresarios consideran que tras haber visto entrar por la puerta a un candidato, observar la forma de dar la mano y sentarse son capaces de decidir si valen o no. Cuando ustedes entran a un lugar, no tienen que ser amables con el entrevistador, tienen que ser amables con todos los que se cruzaron, ¿sí? Si es en un hotel, con el encargado que está ahí, saludar, preguntar dónde es la entrevista, dónde puede esperar. Normalmente la gente en mostrador sabe dónde es. Pero y llegan y saludan, buenos días, mi nombre es tal, vengo para tal entrevista, ¿sí? Educados, ¿por qué? Porque a lo mejor el señor que está en un sillón ahí cerca, leyendo un diario, es uno de los entrevistadores y está evaluando cómo ustedes se comportan con la gente, ¿sí? Ha pasado, por eso se los digo. Porque con la persona que ustedes quieren, todos son bonitos, ¿sí? Ahora, ¿cómo son con las otras personas, las que no necesitan? ¿Sí? Ahí es donde se mide cómo se es realmente. Saluda al entrevistador con una fórmula convencional, ¿sí? Buenas tardes, señor Ruiz, por ejemplo. Buenos días, señor, si saben el nombre. Si no saben el nombre, simplemente con señor, señora, ¿sí? Está bien. No se le ocurre decir, ok, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Esas cuestiones no. Sentarse derecho, ni en el borde, ni tirado para atrás, sino con una postura recta, ¿sí? Normalmente las manos quietas, ¿sí? Quieta la mano, no en el mostrador, no codos apoyados en el mostrador, siempre las manos sobre el regazo, ¿sí? No extender la mano, si la otra persona va a saludar con mano, es la otra persona la que tiene que iniciar, ¿sí? Saluda con un apretón de mano y sonríe, mirándole a los ojos, ¿sí? No hay nada peor que cuando te están mirando y uno esté mirando para otro lado, ¿sí? Siempre cuando miran a los ojos. No sentarse hasta que no le digan, ¿sí? Le van a decir, toma asiento y ahí recién se sientan, ¿sí? No tutearles. Hay algunos casos que le dicen que sí, que le puede tutear, ¿sí? Que le van a decir, sí, tuteame nomás, no hay problema, en esos casos sí, pero no por motus propia. Hay mucha gente que se cree muy canchera y le tutea a todo el mundo. Bueno, para una entrevista no. Estar atento, estar simpático, ¿sí? No quiere decir que estén a las carcajadas, sino que estén con una cara que no sea agresiva. Evitar ponerse nervioso, hacer gestos, esto es distinto, esto es difícil. Evitar morderse las uñas, pero que van a estar nerviosos, van a estar, ¿sí? No golpear con la virome en la mesa, ¿sí? Agitarse, estar sentado
molestando. Bueno, hay personas que por ahí tienen hiperactividad y eso se van a mover de todas maneras. Y en esos casos, ¿qué tengo que hacer? Decirlo. Discúlpeme que me mueva, pero soy hiperactivo. ¿Sí? Ahí están reconociendo y están informando en forma correcta. No fumar. ¿Sí? No interrumpir. Hoy no se fuma dentro de espacios abiertos, espacios cerrados, pero aunque estén en un espacio abierto tampoco, por más que fume la otra persona. ¿Sí? No interrumpir, mirar siempre a los ojos, ¿sí? Tampoco estén mirándole como que le van a asesinar, por eso dice sin intimidad. Dejar que el otro tome la iniciativa. ¿Por qué? Porque está tomando notas, está anotando cómo ustedes entraron, ¿sí? Cómo estaban vestidos y toda la cuestión, entonces va a tardar hasta que le diga, bueno, a ver, cuénteme. No hablar demasiado, pero tampoco poco, ¿sí? O sea, encontrar ahí una medida. Cuidar el lenguaje, no decir guarangadas, exabruptos, esas cosas no. No ser ni muy agresivo ni muy sensible, ¿sí? No aproximarse, aunque estén parados, no aproximarse, digamos, al entrevistador, no poner los codos sobre la mesa, no cruzar los brazos, ¿sí? Porque este cruce de brazos, significa que se está a la defensiva. Si se está a la defensiva es porque algo estoy ocultando. Si te ofrecen una bebida, puedes aceptar, pero siempre que no sea alcohólica. En lo posible, nada. ¿Sí? ¿Quiere tomar algo? No. Estoy tomando un whisky. ¿Querés uno? Le puede decir ¿sí? un entrevistador. No, le agradezco, señor. ¿Sí? Pensar antes de contestar. No contestar lo primero que se me viene. ¿Sí? Pensar si es lo correcto. Responder claro y brevemente. Decir siempre la verdad. Eso es prioritario. Si te preguntan sobre ti mismo, dice, enfatiza tu formación, la experiencia, los resultados de tu trabajo, todo lo positivo, ¿sí? Todas las fortalezas que yo tengo. No usar palabras rebuscadas, ¿por qué? Porque en ese momento muchas veces se nos traba la lengua y nos cuesta pronunciarla. No responder con evasivas, ni con dudas, ni con monosílabos, no sí, no, no, ¿sí? Eso no. Si va a ser una respuesta corta, tiene que ser sí, señor. ¿Sí? No responder, se intenta no utilizar expresiones tajantes como siempre, nunca, o utilizar latiguillos, bueno, ¿sí? Esos latiguillos son inconscientes, son frases que nos van saliendo mientras nuestro cerebro va pensando. Por eso, digamos, parece como que patinamos, es el de Maradona. Y cada uno de nosotros tenemos algunas palabras que son así de nuestro latiguillo. Muestra entusiasmo por el trabajo, pero no suplicar, ¿sí? A veces eso también cae mal. No hay una receta válida para todos los lugares, ¿sí? En algunos lugares valoran una cosa, en otros valoran otra. No hables mal de las empresas en las que has trabajado antes. ¿Por qué? Porque si hoy hablas mal de esa, mañana vas a hablar mal de esta también, ¿sí? Y a veces cuesta, a veces es muy difícil no querer hablar mal, sobre todo cuando sabemos que a lo mejor nos echaron injustificadamente. No te niegues a responder preguntas, pero a veces puede ser que sean preguntas que sean muy íntimas, ¿sí? Que tenga que ver con la relación con una pareja o algo por el estilo. Entonces, en ese caso, ustedes pueden decir que consideran que ese tipo de pregunta no corresponde al puesto que están ocupando. Pero siempre no ofendiéndose, no siendo agresivos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces le van a tirar estas preguntas tipo emocional o tipo personal para evaluar en realidad su inteligencia emocional, ¿sí? Cómo ustedes controlan la emoción. A mi marido, nuevamente, él pasó por todo, a mi marido nuevamente le dijeron, por ejemplo, usted no se considera muy poca cosa para querer ser visitador médico, era cartero. Así que lo que Mario pensó, primero obviamente que le cayó mal la pregunta, y lo pensó y les dijo que no se consideraba poca cosa. Pero en realidad tenía ganas de saltarle por arriba de la mesa y hacerle algo al entrevistador. Lo que van a evaluar va a ser justamente esa manera de controlarse. Piensa y siempre responder de manera positiva. ¿Qué quiere decir responder en forma positiva?
no utilizar el no en las frases, ¿sí? Cuesta porque estamos nosotros mentalizados que decimos, no es cierto que tal cosa, ¿sí? Siempre ponemos el no. En lugar de preguntar, ¿es cierto tal cosa? Nosotros preguntamos lo negativo, no es cierto que tal cosa. Tratar de no plantearlo así desde el punto de vista negativo. No digas que necesitas terriblemente el trabajo, eso es igual que suplicar. No criticar, eso lo habíamos visto. Si no tienes experiencia, no diga acabo de terminar mis estudios, ¿sí? No tengo experiencia. Enfoca otra manera. ¿Cómo puedo decir? Estoy disponible para trabajar y dispuesto a poner en práctica todos los conocimientos que he adquirido, ¿sí? Entonces, muchas veces el estar disponible para trabajar es mucho más importante. Haz preguntas sobre las posibilidades de promoción. Le van a preguntar, ¿quiere hacer una pregunta a la empresa? Si ustedes dicen no, nada, o no les interesa, ¿sí? O no les gustó la entrevista, entonces no quieren seguir profundizando. Siempre hay que preguntar algo, o sobre el puesto, o sobre la empresa, o sobre algo. Por eso está la investigación previa. Y siempre agradecer, ¿sí? Independientemente del resultado, siempre se agradece. ¿Qué se agradece? La posibilidad de la entrevista, ¿sí? Les agradezco mucho que me den la posibilidad de haber tenido esta entrevista. Después de la entrevista, ¿qué voy a hacer después? Analizar los resultados, hacer un FODA, ¿sí? Hacer un FODA de cómo fue, qué fueron los puntos fuertes, cuáles fueron mis puntos débiles, qué tengo que mejorar para la próxima, para eso sirve el FODA. Bueno, ¿qué posibles preguntas le pueden hacer? ¿Sí? Sobre la personalidad le pueden preguntar, háblame de ti mismo, háblame de tus actividades al margen de los estudios o de tu trabajo, o sea, ¿qué hobby tienen? Les interesa muchísimo el tipo de hobby que tengan. ¿Alguna anécdota de tu vida en la que resolvieras con éxito una situación problemática? ¿Sí? Está la resiliencia. ¿Qué gana la empresa si te contrata a ti en lugar de otro candidato? ¿Qué elemento diferencial aporta? O sea, ¿qué es lo que vos tenés que otro no tiene? Si fueras tú el encargado de realizar esta selección y yo fuera el candidato, ¿qué cualidades te gustaría que yo reuniera? ¿Por qué? Proyección. Yo voy a querer en el otro lo que yo quiero, ¿sí? ¿Te gusta trabajar con gente o prefieres trabajar solo? Esto es importante, no hay una respuesta correcta, ¿sí? Esto me va a mostrar que si yo me gusta trabajar con gente, por ejemplo, soy una persona para el mostrador, pero si me gusta más trabajar sola, soy para obras sociales, soy para el depósito, por ejemplo. ¿Te consideras líder o seguidor? Y ahí está la pregunta, que tienen que explicar por qué, ¿sí? ¿Por qué soy líder y por qué soy un seguidor? ¿Cuál de las dos? ¿Sí? No hay ninguna respuesta que sea la correcta. Lo correcto es cómo ustedes justifiquen. ¿Cuál ha sido la decisión más importante que han tenido que tomar? Defínete a ti mismo con 5 adjetivos calificativos, ¿sí? A veces eso cuesta mucho, ¿sí? 5, ¿cómo son ustedes? Adjetivo, recuerden que es cómo, ¿sí? ¿Qué tipo de personas son? 5 adjetivos. ¿Qué has aprendido de tus errores? ¿Acabas lo que empiezas? ¿Sí? Hay mucha gente que deja inconcluso. Si ustedes dicen, estudié hasta tal año tal carrera, después estudié hasta tal año tal cosa, estudié tal... y son de dejar cosas inconclusas. Piensa en un profesor, en un amigo, en una novia, alguien, ¿sí? Si te preguntan cómo eres tú, ¿qué crees que contestaría? Por eso es importante el tema de hacer el FODE, que otra persona me diga sobre mí, ¿sí? Si todos los trabajos tuvieran la misma remuneración y la misma consideración social, o sea que no hubiera categorías sociales, ¿qué es lo que realmente te gustaría hacer? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Sí? A mí médica, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Hay otra gente que puede ser, no sé, barrendero, porque me gusta barrer, ¿sí? Depende, lo que sea, no hay, por eso dice que si no hay una clasificación social. Describe tu escala de valores. En ese caso es, ¿qué es lo más importante para mí? Esos son los valores. ¿Qué es lo más importante? Familia, amigos, mi estudio, mi propia persona, ¿sí? No hay respuesta válida. Ustedes tienen que ver cuál es la escala que ponen, ¿sí? Si ustedes ponen primero el perro y después la mamá, algo le está diciendo al entrevistador que algo no está bien, ¿sí? Salvo que ustedes expliquen por qué el perro le salvó la vida y la mamá de ustedes la abandonó, un ejemplo, ¿sí?
Tiene que haber una justificación lógica, porque ustedes van a decir y van a decir, ¿por qué pusiste ese primero? ¿Qué personas te sacan de quicio? ¿Sí? O sea, que te enojan. ¿Duermes bien? O sea, uno dice, ¿qué tiene que ver? ¿Para qué le interesa saber? ¿Sí? Pero sin embargo, eso tiene que ver con el manejo del estrés. ¿Cómo reaccionas habitualmente frente a la jerarquía? O sea, obedecer órdenes. Hay gente que no sabe obedecer órdenes, ¿sí? Solamente quiere ser jefe, no sabe trabajar a cargo de alguien. ¿Cómo te insertas en un equipo de trabajo? Colaboras, participas, eres activo, eres pasivo, ¿sí? ¿Cómo se trabaja junto con otros grupos? ¿Qué impresión crees que he sacado de ti tras esta entrevista? ¿Sí? Buena, mala, ¿sí? Sobre la formación, ¿por qué estudiaste para auxiliar de farmacia, por ejemplo? ¿Cómo decidiste estudiar? ¿Qué otras carreras te atraían? ¿Quién influyó más en ti a la hora de elegir tu carrera? ¿Qué asignaturas te gustaban más o menos y en cuáles sacabas mejores y peores notas? ¿En qué medida tus calificaciones se deben a tu esfuerzo personal y en qué medida a tu inteligencia? ¿Qué cambios habrías introducido en el plan de estudios de tu facultad o escuela si hubieras podido? ¿Cuál fue la experiencia más gratificante durante tu vida como estudiante? ¿Piensas proseguir o ampliar tus estudios de alguna manera? Si volvieras a empezar tus estudios, ¿qué harías de modo diferente? Vieron que son preguntas que ustedes se tienen que analizar. No hay una respuesta que sea correcta o no, ¿sí? En tu formación complementaria, ¿qué seminarios o cursos de corta duración has realizado? ¿Qué te motivó a realizarlo? ¿Realizaste algún trabajo de estudiante? ¿Tuviste algún puesto representativo durante tu tiempo de estudiante? En estos cursos que es como este auxiliar de farmacia no hay tiempo suficiente, pero supónganse en una carrera más larga, si por ejemplo tienen los representantes de los estudiantes, por ejemplo, ¿sí? En ese caso sí me está mostrando que es un líder, ¿sí? Al haber sido representante de curso o lo que sea, está demostrando que es líder. Respecto a los trabajos anteriores, ¿qué aprendiste durante tus trabajos anteriores? ¿Qué funciones desempeñabas? ¿Cuántos cobrabas? ¿Debías supervisar el trabajo de alguien? O sea, ser jefe. ¿Cuál de tus trabajos previos te ha gustado más o menos? ¿Cuál es tu proyecto o solución más creativa? ¿Cómo te llevas con tus compañeros, con tu jefe, con tus subordinados? ¿Cuál fue la situación más desagradable en la que te viste y cómo le hiciste frente? Describe el o la mejor jefe que hayas tenido y la peor. Descríbeme un día típico en tu trabajo anterior y cómo conseguiste ese trabajo o esa práctica. Vieron que es bastante amplio y es una manera de también ir haciendo como una autoevaluación también. Respecto al empleo, al puesto que ustedes están buscando, ¿qué sabes acerca de nuestra empresa? Por eso es importante averiguar antes. ¿Qué te atrae de ella? ¿Qué ambiente de trabajo prefieres? Bueno, dice, respecto al empleo, entonces estábamos viendo. ¿Qué te atrae de ella? ¿Qué ambiente de trabajo prefiere? Obviamente uno prefiere un ambiente armónico, sino que estén discutiendo. ¿Prefieres un trabajo previsible o un trabajo cambiante? Y eso tiene que ver un poquito con lo que hablamos hoy. Previsible es cuando siempre hace lo mismo, ¿sí? Y cambiante es cuando, bueno, no sé qué voy a hacer hoy, ¿sí? ¿Qué relaciones piensa debe haber entre un jefe y su colaborador inmediato? Obviamente con una relación sentimental no, ¿sí? Sería acoso, cualquiera de los dos casos, si el jefe es una mujer o el jefe es un hombre. ¿Estarías dispuesto a trasladarte a vivir a otra ciudad, a otro país o a viajar con frecuencia? Eso en el caso que sea una empresa donde tiene muchas sucursales. En el ámbito de farmacia suele pasar con el tema de las cadenas farmacéuticas, ¿sí? De hecho, Pharmacity acá, cuando vino la que es la gerente general acá, bueno, ella ya era acá de Misiones, pero ella estaba trabajando en Capital Federal, y bueno, y como iban a abrir la sucursal, la primera sucursal acá, le ofrecieron si ella quería venir como jefa acá. Obviamente es una oportunidad de crecimiento muy importante. Y venía acá donde estaba su familia. ¿Tienes alguna preferencia geográfica? ¿Sí? ¿Algún lugar específico?
¿Cuál crees que puede ser para ti la mayor dificultad al pasar de la vida de estudiante a la vida laboral? ¿Sí? ¿Qué fue lo que te costó más de lo que estudiaste a ahora empezar a trabajar? ¿Qué departamento, marketing, financiero, producción, te atraes más? En el caso de la farmacia sería, ¿qué te gustaría más? ¿Mostrador, depósito, obras sociales? ¿Sí? ¿Qué te gustaría más? ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles para este puesto? ¿Sí? Entonces, tengo que saber fortalezas y debilidades. ¿Qué te ves haciendo dentro de 5 años? La pregunta que odio. ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? Más de 5 años, ¿sí? ¿Cómo crees que podrás lograrlo? O sea, yo puedo decir, yo quiero ser astronauta en la NASA, pero si no me preparo para ser astronauta, no voy a poder llegar a ser nunca. Entonces, ¿cómo crees que puedo lograr? Es como el plan que tengo armado para eso. ¿Cómo te enteraste de la existencia de este puesto? Puede ser por redes, porque me avisaron, el colegio, salió en las redes sociales, salió en el diario, ¿sí? Lo que sea. ¿Por qué piensas que vas a tener éxito en este trabajo? ¿Sí? Que ahí entrarían las fortalezas, que sería bueno para ese trabajo. ¿Con qué tipo de jefe te gustaría trabajar? ¿Con qué tipo de jefe crees que acabarías por chocar? ¿Sí? Bueno, ¿qué tipo de jefe no les gusta, por ejemplo? Un maleducado. Hay muchos jefes que son maleducados. ¿Estarías dispuesto a realizar un curso de formación a cargo de la empresa? Si esto ustedes contestan que no, ya va mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que tratar de hacer todos los cursos de capacitación que le ofrecen, ¿sí? Porque lo que hace la empresa puede ser que no sea obligatorio, pero los paga la empresa y están disponibles, ¿sí? Entonces como que es como un poquito responsabilidad nuestra, ¿sí? ¿Cuánto quieres ganar ahora y dentro de 5 años? O sea, en la Argentina esta pregunta es muy difícil de contestar porque yo puedo decir un monto y dentro de un mes ya no sirve más ese monto. ¿Prefieres trabajar en una empresa grande, mediana, pequeña, pública, privada? ¿Sí? Y el problema es que hay que contestar por qué. ¿Te gusta la previsibilidad de un trabajo cuya hora de comienzo conoces, así como la hora de finalización, o prefieres un trabajo en el que hoy no sabes exactamente lo que harás mañana? Volvemos a esa pregunta de lo práctico o lo artístico. ¿Cuándo podrías incorporarte al trabajo? ¿Sí? Hay gente que necesita para ayer, ¿sí? Esa es la urgencia. ¿Sí? Bueno, hay personas que pueden decir, bueno, puedo empezar mañana porque estoy desocupado, puedo empezar mañana porque estoy trabajando con mi papá, y hay otros que le van a decir, bueno, necesito un tiempo porque tengo que dar aviso, ¿sí? Que voy a salir. ¿Qué personas de las empresas en las que has trabajado anteriormente pueden darnos referencia? Eso también forma parte del currículum, los nombres de referentes, ¿sí? ¿Participas en otros procesos de selección? O sea, en otra presentación para otro puesto de trabajo. ¿Qué opinás de la unión monetaria, el terrorismo, el feminismo, los políticos, los sindicatos? Cuando le hacen este tipo de preguntas es para medir su emoción, digamos, inteligencia emocional, ¿sí? En una entrevista no hay fanáticos, ahí nadie de Cristina, nadie de Macri, nadie es fanático feminista, nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo ese fanatismo significa poca inteligencia emocional, ¿sí? Tengo que controlar mis emociones. Por eso es por más que haya agravio o algo por el estilo, que ahora es muy raro que una entrevista haya así, pasaban antes, pero ahora es muy raro, el tema es controlar las emociones, ¿sí? Puede haber preguntas religiosas también, no tiene nada, de última dicen, bueno, preferirían no contestar porque no es algo que tenga que ver con el puesto, ¿sí? En todo caso. ¿Comentas con tus padres, esposa, novia o las incidencias de tu trabajo? O sea, esto no, porque en lo que sea farmacia está el secreto de relación paciente farmacéutico, ¿sí? Entonces no se puede. Respecto a la vida privada, ¿con quién vives? ¿A qué se dedica tu familia? Son preguntas que pueden estar. ¿Se tiene novia, novio, esposo, esposa? ¿Qué opina de este trabajo? ¿Por qué? Porque va a ser importante después el día de mañana cuando tengas que trabajar y por ejemplo, tu marido te haga una escena de celo porque no quiere que trabaje ahí donde hay muchos hombres, ¿sí?
volvemos al hobby. ¿Qué haces en tu tiempo libre? El hobby es muy importante porque habla de la personalidad, ¿sí? ¿Cuáles son tus aficiones favoritas? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Significa. ¿Cuál es el último libro que has leído? Y viene la pregunta, ¿qué te pareció? ¿Sí? Y si esa persona conoce el libro, puede ser que pregunte algo más profundo. Bueno, ahí sí, digamos, esto es lo último de teoría que vemos. Lo que le decía ahí justamente es a medida que ustedes puedan ir incorporando estos conocimientos, su trabajo, sus relaciones con la familia y amigos, ya lo que yo tengo que hacer ya está hecho, ¿sí? O sea, yo les transmití los conocimientos, transmití la información, ahora depende de ustedes, ¿sí? ¿Qué hagan qué van a hacer con esa información? Más allá de que les deseo, por supuesto, muchos éxitos, nos vamos a seguir viendo todavía. La clase que viene, sí o sí, hacemos lo de las leyes para poder explicarle y redondear todo lo que tenga que ver con esas dos leyes que son muy importantes cuando ustedes empiecen a trabajar en la farmacia. Constantemente van a ir saliendo nuevas leyes, ahora está ya aprobada la ley, pero falta la reglamentación de la ley de antibióticos, ¿sí? Eso también va a generar muchísimos cambios en las farmacias, ¿sí? Porque a partir de que se apruebe, la reglamentación va a tener que llevarse un registro también de los antibióticos. Así que eso también trae sus complicaciones porque hoy se vende bastante sin control. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. Esto es todo orientativo, ¿sí? Si no lo hicieron hasta ahora el FODA, háganlo, ¿sí? No dejen para último momento y traten de tener una respuesta más o menos acorde a cada una de estas preguntas que están. Estas están sacadas de distintas entrevistas, ¿sí? Entonces, aprovechen, ¿sí? Que tienen esa posibilidad de, bueno, prever antes qué me puede llegar a preguntar, tal vez no con esa pregunta en sí, sino con algo relativo a eso, ¿sí? Pero sepan que siempre se van a manejar con este tipo de posibilidad. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos la próxima clase, ¿sí? Bueno, nos vemos. Chau, chau.